Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema nervioso y hablaremos un poco sobre el sistema nervioso central periférico y de algunas estructuras que lo componen. Veremos la importancia que tiene la neurología con la odontología, ya que la neurología es la parte de la medicina que se ocupa de la anatomía, la fisiología y las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso. Nosotros como odontólogos pues tenemos que conocer tanto la constitución, la formación, cómo se inervan ciertas estructuras del aparato estomatognático, así como cómo debemos de tratar adecuadamente algunas patologías relacionadas derivadas de disfunciones del sistema nervioso central. Vamos a ver que el sistema nervioso, pues es un sistema de comunicación importante que emite señales de naturaleza físico-química a través de su unidad estructural denominada neurona. Este sistema pues integra y controla todas las actividades del cuerpo humano, desde las más simples a las más complejas, ¿sí? Vamos a ver cómo la neurona con las partes específicas que ustedes ya han ido estudiando tiene relación con otras estructuras más lejanas de ellas o también unidas tanto por las dendritas que tiene cada una de estas células. Vamos a ver que estas son capaces de recibir información tanto del medio interno como medio externo y esto canalizarlo y generar una respuesta. Son capaces de integrar esa información, son capaces de conducir una señal de respuesta hasta su terminación y van a ser capaces también de transmitir información importante entre neurona y neurona o hacia otras glándulas o hacia tejido óseo o tejido muscular como una respuesta generada. Vamos a ver que el sistema nervioso pues se compone de dos grandes partes funcionales, ¿sí? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Vamos a estudiar cada una de estas partes, pero de pronto vamos a ver que el sistema nervioso central pues está compuesto por el encéfalo que está protegido dentro de la caja craneal. Y el encéfalo pues está constituido tanto por cerebro, cerebelo, tallo cerebral, que cada una de estas partes pues tiene funciones importantes e individuales. Y la médula espinal, sí, también es una parte importante del sistema nervioso central que va a descender desde el agujero magno y se va a extender a todo lo largo de la columna vertebral y está protegida por estos huesos, por las vértebras, y está contenida dentro de los espacios intervertebrales. Bien, y el sistema nervioso periférico es lo que nosotros conocemos como nervios, ¿sí? Estos van a conectar al sistema nervioso central con todas las partes del organismo. Vamos a hablar brevemente del sistema nervioso periférico y vamos a ver que este transmite información desde el encéfalo y la médula espinal al resto del cuerpo, pero también transmite información sensorial al cerebro y a la médula espinal. Es decir, puede haber una comunicación de doble vía cuando se generan respuestas a través de impulsos generados. Vamos a ver que el sistema nervioso periférico controla, regula, coordina, integra nuestros órganos internos hacia la parte externa. Y está formada por los nervios a los cuales están formados por grupos de axones asociados entre sí. El sistema nervioso periférico pues también tiene dos grandes grupos importantes de filamentos o de nervios en sí. Vamos a ver que tenemos a los nervios o pares craneales que están conformados en 12, ¿sí? Y luego tenemos a los nervios espinales que están constituidos también o formados por 31 pares. Vamos a ver que el origen de los 12 nervios o los 12 pares craneales, ¿sí? Es en el tallo cerebral. Esto es la unión del mesencéfalo con la protuberancia y el bulbo raquídeo, ¿sí? Y vamos a ver que emergen hacia la parte externa
de la caja craneal por los orificios que se encuentran en la base del cráneo. Por eso es tan importante conocer toda la anatomía ósea para poder entender desde dónde emergen y por dónde emergen de la caja craneal. Y con los nervios espinales, pues vamos a decir que el origen es en la médula ósea, que como dije anteriormente, se extiende vertical, longitudinal e inferiormente a todo lo largo de la columna vertebral y van a emerger por los agujeros intervertebrales, ¿sí? Y de acá pues se derivan también los nervios que llegan hasta el resto del organismo. Cuando hablamos de pares craneales, estamos hablando de estructuras que son importantes tanto para la parte sensorial, motora e incluso para funciones mixtas. Los pares craneales pues se denominan desde el primer par craneal hasta el 12º y la anatomía los describe o los nombra con números romanos, ¿sí? Los pares craneales están muy relacionados con las funciones que generalmente se generan a través de los 5 sentidos básicos que poseemos los seres humanos, como el olfato, la visión, la audición, el tacto, el gusto y también sensaciones viscerales. Como mencioné anteriormente, estos nervios pueden ser con funciones sensitivas, mixtas y motoras, los cuales van a estudiar posteriormente, puesto que son temas que deben ser conocidos a profundidad. Cuando hablamos específicamente del sistema nervioso central, hablamos del neuroeje, ¿sí? Que está constituido por la médula espinal y por el encéfalo, que va a estar protegido por la caja craneal, ¿sí? Y la médula espinal está protegida por la columna vertebral, específicamente pasa por los espacios intervertebrales. El neuroeje tiene 2 porciones, una porción superior, que es la porción cefálica, y la porción inferior, que es la porción espinal propiamente. El neuroeje, pues nos va a ayudar a controlar funciones importantes del organismo. Regula el pensamiento, la respiración, también vamos a tener funciones de habla, de oído, funciones también que son combinadas, ¿verdad? Como las somatestésicas que podemos estudiar posteriormente. El encéfalo, como les mencioné, pues es un centro importante del control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales que nosotros necesitamos para la supervivencia. El encéfalo pues también tiene funciones como el razonamiento, la memoria, la inteligencia y también está relacionado con funciones o con sensaciones emocionales, ¿sí? Pero también vamos a ver que el encéfalo anatómicamente pues tiene una división importante. Ya han estudiado ustedes un poco sobre el cerebro anterior o denominado prosencéfalo, el cerebro medio o denominado mesencéfalo y el cerebro posterior denominado rombencéfalo, ¿sí? Las divisiones grandes que vamos a encontrar son en el prosencéfalo o cerebro anterior, tenemos al telencéfalo y luego vamos a estudiar al diencéfalo. El cerebro medio lo vamos a encontrar en la porción inferior, ¿sí? Del diencéfalo y del telencéfalo. Y por último, pues vamos a mencionar al cerebro posterior que está subdividido en metencéfalo y en mielencéfalo. Cada una de estas porciones o subdivisiones tienen estructuras importantes a estudiar y funciones importantes que tienen específicamente. Los lóbulos del cerebro, pues vamos a ver que adoptan los nombres de los huesos con los cuales están relacionados y cada uno de ellos pues tiene funciones específicas. Estudiaremos el lóbulo frontal,
parietal, el occipital, el lóbulo temporal, pero además vamos a mencionar al lóbulo insular. ¿Sí? Cada uno de ellos, como mencioné con anterioridad, tiene funciones específicas que también se estudiarán a profundidad. Cuando hablamos de la médula espinal, estamos hablando de una porción de tejido nervioso que emerge a través del agujero magno, la porción inferior de este, y tiene una forma de tallo cilíndrico. Sin embargo, este cilindro en algunas porciones puede tener algunos engrosamientos hasta concluir en filamentos muy delgados de tejido nervioso. Rubier menciona que tiene una longitud aproximada en hombres de 45 centímetros, en las mujeres hasta de 42 centímetros y es sumamente delgado porque va a tener en promedio 1 centímetro de ancho, ¿sí? Alguna literatura menciona también que puede llegar a medir un poco menos de 1 metro, ¿verdad? Pero esto ya varía, ¿verdad? Según características anatómicas propias de cada individuo. En esta fotografía de disección, pues se puede observar cómo se encuentra la disposición de la médula espinal. Sin embargo, acá se pueden ver algunos pequeños filamentos nerviosos que al ser muy delgados y al ser extraídos en cuestión de disección, pues tienden a romperse, ¿sí? La médula espinal, pues como mencioné anteriormente, es parte del neuroeje y está contenido en el conducto vertebral y va a tener funciones tanto aferentes como eferentes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a obtener información o transmitir información tanto de la parte externa hacia la parte interna de nuestro organismo o viceversa, ¿sí? Para generar ciertas reacciones. La médula espinal, pues está protegida por un tejido óseo, ¿sí? Está protegida también por un tejido conectivo denominado meninges. También la va a proteger una porción de tejido adiposo, plexos venosos vertebrales que se encuentran en la parte interna, ¿sí? Vamos a ver también cómo tiene casi toda la dirección o disposición que tiene la columna vertebral. Sin embargo, Rubier nos describe que la médula espinal toma un camino corto, es decir, no sigue exactamente todas las curvaturas de la columna vertebral, sino que en algún momento tiende a presentarse de forma rectilínea para seguir un camino más corto, ¿sí? En estas imágenes podemos observar cortes transversales en donde vemos como tejido muscular protege toda la parte externa de las vértebras, ¿sí? Y las vértebras en sí van a proteger todo lo que es la médula espinal. Esta parte, esta imagen amarillenta nos representa el tejido adiposo que rodea a la médula espinal, ¿sí? Y luego acá vamos a tener un corte longitudinal en donde observamos la parte más inferior de esta. Si bien la columna vertebral protege a la médula espinal y vamos a ver que esta posee 5 segmentos importantes, los cuales van a adquirir el nombre de las vértebras por las cuales está protegido. Sin embargo, vamos a ver que la parte más superior de la médula espinal tiene una forma piramidal, ¿sí? Y va a adquirir exactamente ese nombre. ¿Desde dónde a dónde se va a extender la médula espinal? Vamos a ver que la porción superior va desde la primera vértebra cervical y aproximadamente hasta la tercera, ¿sí? Es decir, desde C1 hasta C3. Esta es la porción más superior que tiene nuestra médula espinal. Y luego vamos a ver, conforme va descendiendo, se produce un pequeño engrosamiento, ¿sí? A lo cual le vamos a denominar intumescencia.
Y ese primer engrosamiento que nosotros encontramos se denomina intumescencia cervical, que aproximadamente se extiende desde la cuarta vértebra cervical hasta la primera vértebra torácica o dorsal. ¿Sí? Desde C4 hasta T1. Esta es la primera. Luego vamos a encontrar una intumescencia un poco más inferior que se va a dirigir desde la décima vértebra torácica hasta la primera vértebra lumbar, ¿sí? Es decir, desde T10 hasta T1. Entonces, solo para recapitular, la porción más superior tiene forma piramidal, ¿sí? Nuestro límite superior o la porción superior va desde C1 a C3 y luego va a tener dos intumescencias, ¿sí? Una cervical desde C4 a T1 y luego vamos a tener una lumbosacra que va desde T10 a L1, ¿sí? Para luego engrosarse en otra porción más inferior que va desde la primera vértebra lumbar, de primera y segunda vértebra lumbar, y a esto se le denomina cono medular, porque precisamente adquiere una forma cónica, ¿sí? Y en la parte más inferior, la parte terminal, se denominan filum terminal. Es un filo de cuchillo por el cual, ¿sí?, termina nuestra médula espinal. Sin embargo, hay una porción en el área del hueso sacro, ¿sí?, en donde sale una serie de filamentos nerviosos a los cuales se denomina cola de caballo, porque asemeja precisamente esta forma, ¿sí? Vamos a ver que los 5 segmentos de la médula espinal, como les mencioné anteriormente, adopta los nombres de las vértebras de los cuales está protegida, ¿sí? Vamos a ver que el primer segmento se denomina cervical y estamos hablando de 8 pares, ¿sí? Que va desde C1 hasta C7. Sin embargo, el octavo par se encuentra entre C7 y T1. Se unen, como lo podemos observar en este esquema, ¿sí? Ustedes recuerdan muy bien que las vértebras cervicales son 7. Sin embargo, estos 8 pares o el primer segmento que es cervical, también se va a sumar la primera vértebra torácica o dorsal, ¿sí? Luego vamos a encontrar el segmento torácico o dorsal, que van a ser 12 pares, ¿sí? Los vamos a encontrar acá en donde les estoy señalando, y va entre T1 hasta T12. Acá es un poquito más fácil de recordar, puesto que si conocemos muy bien la cantidad de vértebras de las cuales está constituida la columna vertebral, pues así vamos a hacer una relación de estas estructuras. Y luego vamos a encontrar a la porción lumbar, que constituyen 5 pares, que va desde L1, L2, 3, 4 hasta L5, para concluir en la porción más inferior, que serían los 5 pares sacros, ¿verdad? Que vamos desde los agujeros que salen bilateralmente de este hueso que se fusionan las 5 vértebras sacras, que va desde S1 hasta S5. Y entonces, para terminar, pues vamos a encontrar un filamento coccigio, que como repito, en esta porción se forma la denominada cola de caballo de nuestra médula espinal, ¿verdad? Entonces acá en amarillo podemos encontrar los nombres de los 5 segmentos que constituyen a la médula espinal. En esta fotografía pues podemos encontrar una vista tanto posterior como anterior de un corte transversal de la médula espinal, en donde vemos la parte interna que está constituida por materia gris y la parte más externa por sustancia blanca, ¿sí? Es importante mencionar también
al líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que está constituido por potasio, por calcio, por sales minerales, por sales orgánicas también, una buena cantidad de agua, y se menciona que está contenido más o menos entre 100 a 150 mililitros. La función del líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal es lubricar lo que corresponde a la parte externa, ¿sí? Del encéfalo y de la médula espinal. Posteriormente vamos a ver exactamente en dónde se encuentra la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo. Pero de pronto vamos a decir que este se produce en los plexos coroideos y en el epéndimo, que lo vamos a encontrar en la porción más central de la médula espinal. Vamos a ver que dentro de las funciones que tiene el líquido cefalorraquídeo es amortiguador. Nos ayuda como un soporte hidroneumático. Va a eliminar a metabolitos tóxicos del sistema nervioso central. Va a permitir un diagnóstico certero a través de punciones, ¿sí? También el líquido cefalorraquídeo es una vía de entrada importante para la anestesia epidural, que de pronto ustedes muchas veces han escuchado hablar de la anestesia epidural que se administra durante el momento del parto para tener un parto sin dolor. Pero sin embargo, este tipo de anestesia también es utilizado para ciertas cirugías del miembro inferior, ¿sí? Vamos a ver que una buena cantidad de líquido cefalorraquídeo pues se encuentra contenido en el espacio subaracnoideo. Es decir, tanto el encéfalo como médula espinal está protegido por tejido conectivo denominado meninges. Y en medio de estas meninges se genera un espacio virtual y en uno de estos, denominado el espacio subaracnoideo, pues se encuentra una buena cantidad de líquido cefalorraquídeo o cerebro espinal. Vamos a ver que este líquido se va a mover porque tiene como cierta circulación dentro, en donde lubrica el encéfalo y la médula espinal, y este movimiento va a ser generado por pulso, ¿verdad? Por pulsaciones, y así es como va a tener ese movimiento líquido dentro de las cavidades. Cuando hablamos de la protección importante que va a tener tanto el encéfalo como médula espinal, pues hablamos de las meninges que están constituidas por tejido conectivo, pero estos además sostienen y protegen al sistema nervioso central. Recordemos que este está constituido en ¿dónde? En el neuroeje, ¿sí? Toda la parte sagital central de nuestro sistema nervioso. Y vamos a ver también que dentro de las funciones que tienes es una barrera importante, es una barrera selectiva, es un filtro y es una protección mecánica que va a tener nuestro neuroeje con la parte externa del organismo. Si nosotros hacemos una distribución o un estudio de las meninges y lo vamos a platicar desde la parte más interna hasta la parte más externa, vamos a ver que la pía madre se adhiere directamente al encéfalo, se adhiere a la parte visceral, ¿sí? Y esta es denominada leptomeninge. Es la parte más interna que tiene. Esta es altamente vascularizada. ¿Sí? Vamos a ver cómo vasos sanguíneos importantes van a llegar a inervar la parte más externa del encéfalo. Si bien la parte interna no está penetrada por estos vasos, pero esta parte externa la hace muy vascularizada, ¿sí? Como les mencioné anteriormente, en medio de estas meninges, pues se genera un espacio virtual. Y entonces vamos a ver que entre pía madre, que es la parte más interna, y aracnoides, que la vemos en este sector, acá vamos a ver a la pía madre, cómo es que recubre al encéfalo propiamente,
¿sí? Se genera este espacio virtual denominado el espacio subaracnoideo, que como su nombre lo indica, se encuentra debajo de la aracnoides. Y el aracnoides, pues, es la capa media, está atravesada por algunos vasos sanguíneos, sin embargo, se denomina como avascular. Y vamos a ver que pía madre y aracnoides en conjunto se va a denominar leptomeninge, ¿sí? Esta capa, pues, es la más, es una capa engrosada de protección importante al encéfalo. Y en este corte coronal, pues nosotros podemos ver también la disposición de cada una de estas capas y esta que estoy señalando es aracnoides y este espacio importante que está lubricado y bañado por el líquido cefalorraquídeo es el espacio subaracnoideo. Solo para recapitular un poco, en conjunto, pía madre y aracnoides son denominadas leptomeninges, ¿sí? Y aracnoides no, está muy poco vascularizado. Bien, luego vamos a encontrar al espacio subdural. Este lo vamos a encontrar entre aracnoides y dura madre, ¿sí? Este espacio pues también está bastante desarrollado y esto permite cierto movimiento, ¿sí? Del encéfalo, no es que esté totalmente adosado toda la parte interna de la caja craneal con el encéfalo, sino que permite la circulación, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, del líquido cefalorraquídeo y no está totalmente presionado, ¿verdad? Porque en algunos casos, en algunas patologías, puede llegar a inflamarse el encéfalo o también pueden llegar a inflamarse meninges, con lo que la patología que nosotros conocemos como meningitis. Sí, entonces si no existieran esos espacios, pues sería muy fácil de que colapse el encéfalo. Bien, y luego, para finalizar esta parte de las meninges, pues vamos a tener a la capa más externa, que es más engrosada, más fibrosa, denominada dura madre, que también recibe el nombre de paquimeninge, ¿sí? Cuando nosotros hacemos una disección cadavérica, es una capa bastante engrosada que se separa muy fácilmente con instrumentos adecuados y va a recubrir toda la parte del encéfalo, toda la parte del cerebelo también, ¿verdad? Va a envolver a todo lo que es el neuroeje. Y acá es un punto bastante importante, porque todas estas capas, espacios, líquido que les mencioné anteriormente, protegen tanto al encéfalo como a la médula espinal. Por eso acá es que está mencionado el neuroeje. Y vamos a ver también que se encuentra un espacio epidural, ¿sí? Entre la caja craneal, la parte interna o la cara endocraniana de la caja craneal y de la dura madre, ¿sí? Y entonces lo observamos en este punto, en donde en este esquema nos sirve para poder identificar cada una de estas porciones que se especificaron anteriormente. Cuando hablamos de la dura madre, es importante mencionar que se extiende desde la caja craneal hasta el conducto sacro. De igual manera, la pía madre y aracnoides, ¿sí? Y de igual manera, a toda la longitud de la médula espinal va a estar lubricada, protegida y también nutrida por el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Entonces, en todo este sector del neuroeje vamos a tener a tanto meninges como líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Vamos a ver también que la dura madre pues tiene dos porciones importantes. Rubier nos describe a la dura madre craneal y a la dura madre espinal, ¿verdad?
Bien, la dura madre, al ser un tejido fibroso engrosado, permite una división o una protección importante tanto del cerebro como del cerebelo. Y entonces a eso se denominan pliegues de la dura madre. Cuando nosotros hablamos de una hoz, si ustedes de pronto conocen este instrumento que es utilizado en agricultura, que tiene una forma curva. Esto se llama hoz. Cuando hablamos anatómicamente de estos pliegues de la dura madre, podemos hablar de una hoz del cerebro y también podemos hablar de hoces del cerebelo, ¿sí? Hoz, si lo mencionamos de forma singular, y hablamos también de las hoces cuando hablamos en conjunto, ¿sí? Tanto del cerebro como del cerebelo. Entonces, la disposición que tienen estas hoces es vertical, son pliegues verticales. Sin embargo, también vamos a hablar de algunos pliegues horizontales, como el que estoy señalando en esta fotografía, ¿sí? Y a esto se le va a denominar tienda, ¿sí? Entonces vamos a hablar de hoz cuando es vertical y tienda cuando los pliegues o la separación es de forma horizontal. ¿De qué? De la dura madre. Bueno, vamos a ver en esta fotografía, ¿sí? En donde tenemos un corte sagital, sin embargo, esto es parcial, es un corte parcial, en donde podemos ver uno de los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? Una vista medial, la disposición que tiene esta hoz, ¿verdad? En este sector podemos ver a la hoz del cerebro anterior y acá vamos a encontrar a la hoz del cerebro posterior. Rubier nos describe que esta hoz tiene una curvatura mayor y en la parte más posterior pues ya tiende a ser un poco más vertical. Esta curvatura mayor va a seguir toda la disposición que tiene el surco del seno sagital, ¿verdad? Que eso ya lo estudiamos también cuando vieron la parte de osteología, ¿sí? Por eso es importante recapitular un poco toda esta parte ósea para poder entender ciertos conceptos. Y cuando hablábamos también del agujero ciego que se encuentra en la cara endocranial del hueso frontal, se decía que ahí se insertaba la hoz del cerebro. Entonces es un pliegue bastante agudo que llega hasta ese agujero, para ese agujero ciego, y se inserta este tejido fibroso que pertenece a la dura madre, ¿sí? Y así es como nosotros vamos integrando todo este conocimiento previo. Bien, acá en esta fotografía pues podemos observar parte de la hoz del cerebro, una parte removida de la hoz del cerebelo, y en este punto, en esta área, encontramos de forma horizontal a la tienda del cerebelo, ¿verdad? Que la función es separar parcialmente ambos hemisferios, ¿sí? Cuando hablamos del tentorio o la tienda del cerebelo, ya dijimos que es algo horizontal y que es un tabique, ¿sí? Que nos va a dividir a la fosa cerebral, es un poco más anterior, ¿sí? De la fosa cerebelosa, que esta pues la vamos a encontrar en la parte posterior, exactamente en la cara endocranial del hueso occipital. En esta fotografía que tenemos en la parte media, vamos a encontrar al cerebro en sí, ¿sí? Y esta parte más rosadita, pues acá tenemos al cerebelo. Entonces, esta va a ocupar la fosa cerebelosa que ya mencioné anteriormente y está dividida por esta porción fibrosa denominada el tentorio o tienda del cerebelo, ¿sí? Vamos a ver acá una fotografía de disección cadavérica en donde podemos observar de mejor manera a la tienda del cerebelo que se extiende o se tiene una disposición
horizontal, ¿sí? Bien, y para concluir, pues vamos a hablar también de una porción fibrosa denominada la tienda de la hipófisis, que se encuentra en la fosa hipofisiaria del hueso esfenoides, que tiene una forma más o menos hexagonal y está protegida por las 4 esquinas de esta fosa o de la silla turca, ¿sí? En la cual se va a anclar, ¿sí? La hipófisis, esta glándula o denominada también pituitaria, ¿sí? Y entonces la tienda de la hipófisis pues es muy poco extensa si nosotros la comparamos con la hoz del cerebelo. Sin embargo, tiene esta disposición que es horizontal también y protege y separa a la hipófisis de el resto de estructuras que nosotros vamos a encontrar en el encéfalo. Bien, con esto concluimos esta parte para que posteriormente ustedes estudien a profundidad todas las porciones, tanto del cerebro anterior, del medio, del posterior y todo lo concerniente con los pares craneales. Que tengan un buen día y luego se les van a dar las indicaciones específicas de cuándo enviar el resumen de esta clase.